No, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13 vamos a leer en esta mañana, y basado en esta porción de las Escrituras estaré predicando el tercer sermón del Evangelio según San Marcos. Dice Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13 lo siguiente. Mira lo que esta narrativa, que es el género al que pertenece al Evangelio de Marcos, nos narra acerca de la vida de Jesús. Dice: aconteció en aquellos días, prestemos todos atención, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. La semana pasada, en nuestro segundo sermón del Evangelio de Marcos, nosotros estudiamos los versículos 2 al 8, en los que vimos el cumplimiento de las profecías del libro de Isaías y Malaquías acerca de aquel precursor que prepararía la venida del Señor, la venida del gran rey. También vimos que este rey anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento no era otro que Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, esto es insólito para nuestras mentes limitadas y afectadas por el pecado. Pensar que Dios mismo, el creador del universo, toma un cuerpo humano, se humilla de esta manera para rescatar a hombres y mujeres perversos como nosotros. Pero pensar en cómo Dios mismo se introduce en la historia de la raza humana para transformar aquello que el hombre torció es algo impactante, pero también de mucho ánimo para los creyentes, porque es esa verdad la que nos otorga esperanza en Dios. No solamente que se cumplió todo lo que profetizó, sino que por medio de este Rey, de Dios en la persona de Cristo, nosotros hemos podido hallar la salvación de nuestras almas. Y hoy veremos la primera aparición de Cristo en el Evangelio de Marcos. El Rey aparece en la escena. El Rey del universo hecho hombre aparece en el escenario. Y no llega con carrozas a su alrededor llenas de mucho lujo. No llega con mucha pompa y todos los medios de comunicación de la época tras él. No llega con una alfombra roja, recibiendo miles de presentes de los reyes de otros países. No aparece en la zona más popular y cara del Medio Oriente. No, sino que aparece en el desierto de Judea, en un bautismo y con 40 días de soledad y ayuno, siendo tentado por el enemigo de Dios, Satanás. Así, de esa manera, aparece el Rey del universo en la persona de Cristo, iniciando su ministerio de esta manera, o preparándose para iniciar su ministerio. Y este Rey llamado Jesucristo toma una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres con un propósito para salvar a sus hijos amados. Así que comencemos estudiando los primeros versículos de Marcos e ir entendiendo la narrativa y viendo cómo este Rey se convierte en un siervo para poder salvar a los perdidos. Recuerden que el cristianismo es la historia de Dios, el Dios soberano, buscando al hombre perdido y sin rumbo. Esa es. Marcos 1, versículo 9, declara la palabra de nuestro santo y poderoso Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos nos dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y es importante resaltar que Nazaret era un poblado insignificante de Galilea. Y es de allí precisamente de donde viene el gran rey. Y en los días de Cristo, un discípulo llamado Natanael dijo algo muy interesante sobre este poblado. Y según Juan capítulo 1, versículo 45 al 46 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo:
¿De Nazaret puede salir algo bueno? De ese insignificante poblado de Galilea puede salir algo bueno. Y le dice Felipe, ven y ve. Así que Cristo se dirige al desierto desde Nazaret de Galilea. Y han pasado alrededor de 30 años en los que Cristo estaba oculto, por así decirlo. Y como bien dijo un siervo de Dios, llegó la hora de que Jesús cerrara el taller de carpintería para iniciar su ministerio público. Llegó la hora. Y aparece nada más y nada menos que en el desierto. Y lo interesante de esto es que Jesús no inicia su ministerio dirigiéndose al templo en Jerusalén. No inicia dirigiéndose a alguna sinagoga. No. Él se dirige al desierto para unirse a la fila de personas que deseaban ser bautizadas por Juan el Bautista con el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es allí donde él inicia. Es con ese grupo que él se añade. Es precisamente allí. Ahora bien, no olvidemos que según Marcos, en el capítulo 1, versículo 4, el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento. No lo olviden. El bautismo de Juan era un ritual externo que apuntaba a la realidad interna del arrepentimiento. Eso era el bautismo de Juan. Y como bien destacó un predicador del presente, él dijo, de nada sirve ser bautizado si la persona que está siendo bautizada no se ha visto a sí misma como un pecador que necesita de la misericordia de Dios. Y él continúa diciendo, el bautismo no sirve de nada sin un cambio de corazón. Un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado y nada más. Y lamentablemente en nuestros días, cuando tú le preguntas a alguien que si es cristiano, la manera o las evidencias que le hacen pensar de por qué es cristiano, lo primero que te dice es que, bueno, a mí me bautizaron, yo soy bautizada. Bueno, yo nací en el Evangelio, a mí me nacieron los dientes en el Evangelio. Y olvidamos que nadie será salvo por haberse bautizado, aunque todo verdadero creyente debe ser bautizado. Olvidamos que nadie será salvo por ir a la iglesia, aunque todo verdadero cristiano debe ir a la iglesia. Solo somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y si esa fe que hemos puesto en Cristo es verdadera, es real, lo que hará evidente esa fe en la vida de un hombre o una mujer es que se hará evidente un cambio de corazón. A mí no me interesa si tú fuiste bautizado, a mí no me interesa si tú vienes a la iglesia, y me refiero, no me interesa en el sentido de que lo uses como un argumento para decir que eres cristiano. Hay mucha gente bautizada, hasta 3 veces, que no son cristianos. Hay gente que viene a la iglesia todos los domingos y no son cristianos. Hay gente que conoce un montón de teología y no son cristianos. ¿Sabe quién era un buen teólogo? Judas, y mira dónde terminó. Así que no se confundan, nosotros vemos lo que Dios no ve. Nosotros estamos pendientes a las credenciales de los hombres. Mira, sabe esto, hace esto, se bautizó, viene a la iglesia. Dios está pendiente de la manera en cómo vivimos, cómo nos relacionamos con Él, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo y qué hacemos no solamente en público, sino en secreto. No solamente lo que hace le interesa a Dios, sino la motivación con lo que la estás haciendo. Así que, volviendo al Jordán, nosotros tenemos a Jesús a las orillas del río Jordán, a punto de ser bautizado por Juan el Bautista, y allí en el Jordán tenemos una multitud de personas que venían de la provincia de Judea y Jerusalén. Entre esta multitud se encontraba todo tipo de pecadores, haciendo una gran fila para bautizarse. En ese lugar, en el río Jordán, se encontraban alrededor de mentirosos, prostitutas, políticos corruptos, ladrones, idólatras, etcétera. Toda clase de pecadores se encuentran allí para ser bautizados por este bautismo de arrepentimiento para la confesión de sus pecados. Y en medio de esta fila de prostitutas, políticos corruptos, ladrones, idólatras, mentirosos, se encuentra nuestro Señor Jesucristo, haciendo la fila junto a ellos. En esa gran fila, en esa gran multitud de pecadores, de hombres y mujeres perversos, aparece Dios en la persona de Jesucristo para ser bautizado junto a ese grupo.
Y no sé si a ustedes les ha sucedido que al ver un grupo de personas muy peculiares reunidas en un lugar, a veces vemos a alguien que no encaja en ese grupo. ¿No les ha pasado? Como que mira, pero mira quién está allí, como que no encaja en ese grupo, por la manera de vestir, actuar, o en lo que está de acuerdo o no con lo que esas personas profesan. Bueno, yo dejo decirles algo, mi hermano, lo mismo sucede con Cristo. Él no encaja en este grupo. No encaja. Es por eso que Mateo capítulo 3, versículo 14, Juan responde de la siguiente manera ante la petición de Jesús de ser bautizado. Dice que Jesús le dice a Juan, bautízame. Pero como Juan entendía que solamente los pecadores, los hombres pecadores malvados debían ser bautizados para arrepentimiento y confesión de pecados, dice Mateo 3:14, mas Juan se le oponía diciendo, Juan le decía, ¿cómo vas a hacer esto? Y Juan le dice, según Mateo 3:14, le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Hey Jesús, yo soy aquí el pecador. Tú eres el Señor, Dios, del cual yo preparé el camino. Tú eres un ser perfecto, piadoso, sin pecado. Y tú me pides a mí que te bautice. No, yo más bien necesito ser bautizado por ti. El pecador aquí soy yo, dice Juan. Y le dice Juan, ¿y tú vienes a mí? Juan está impactado. ¿Cómo tú me vas a pedir que te bautice? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Entonces le dejó. Increíble. Por eso alguien dijo correctamente lo siguiente: la extrañeza de Juan el Bautista puede ser comparada a la de un hombre casado con una mujer que es reconocida por su compromiso con el Señor, casado con una mujer que es reconocida por su gran piedad, la cual un día le dice a su marido, mi amor, yo quiero ser colocada en la lista de los criminales más peligrosos de esta nación. Ese es el asombro que tuvo que haber tenido Juan el Bautista. ¿Cómo tú, siendo Dios hecho carne, perfecto en todo, me pides que te bautice para arrepentimiento? Y Cristo le dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia, Juan. Es como si Cristo le dijese a Juan, Juan, deja ahora, porque es necesario, Juan, que yo me identifique con aquellos que vine a salvar. Es necesario que yo me identifique con ellos en el bautismo, Juan. Y esto es increíble, mi hermano amado. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que tú sepas hoy que Cristo se bautizó por ti y por mí. ¿Tú entiendes eso? Cristo se bautizó por ti y por mí. Él se necesitaba identificar con aquellos que vino a salvar. Y hay algo cierto, Jesús necesita una limpieza según lo muestra este bautismo, pero no por sí mismo, ya que en Él no se halló pecado. Él necesitaba esa limpieza más bien por aquellos que vino a salvar. Porque dice Isaías 53 que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Por nosotros le hizo pecado. O sea, Él no necesitaba esa limpieza por sí mismo, sino por aquellos que Él vino a salvar, dentro de los cuales estamos tú y yo. Increíble. Hermanos, es por esa razón que Cristo toma nuestra vergüenza en el río Jordán. ¿Entiendes eso? Cristo toma nuestra vergüenza allí, en medio de esa multitud de hombres y mujeres pecadores, para identificarse con nosotros. El Rey convirtiéndose en un siervo, humillándose hasta lo sumo, como dice Pablo. Marcos 1, versículo 10 al 12. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. En medio de este evento increíble, nos encontramos ahora con que el cielo se abre como una cortina.
Y es interesante porque la palabra que Marcos usa aquí para decir, y vio abrirse los cielos, es la misma palabra que él más adelante usa cuando Cristo muere y el velo del templo se rasga en dos. Es la misma palabra. Y dice, el cielo se abrió como una cortina y el Espíritu como paloma descendía sobre él y se escuchó una gran voz. Luego que el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Sin duda alguna, mis amados hermanos y amigos que estás aquí, esto demuestra que a través de su ministerio en esta tierra, Cristo habría de depender en todo del Espíritu Santo. Esto es lo que sucede antes de Cristo iniciar su ministerio público en Galilea. ¿Y saben qué es lo interesante? Sale una gran voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y desciende el Espíritu sobre él. Y solo puedo pensar en Isaías 42:1, conocido como el profeta mesiánico porque fue el que más habló acerca de Jesús. Isaías 42:1 dice, hablando de parte de Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿A qué se les parece? Marcos 1. Y dice Isaías 42:1, he puesto sobre él mi espíritu. ¿A qué se les parece? Y descendía el espíritu como paloma sobre él. Y dice, él traerá justicia a las naciones, hablando de Cristo. Como bien dijo un siervo de Dios, ni siquiera Cristo podía hacer lo que estaba supuesto a hacer sin la dependencia del Espíritu Santo. ¿Escuchaste eso? Si Cristo, que era el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, dependía completamente del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y como bien decía en una de mis clases de miércoles, lamentablemente los cristianos en nuestros tiempos, por un lado, hablan demasiado del Espíritu Santo sin tener una idea bíblica de quién realmente es el Espíritu Santo. Pero por otro lado, algunos parecen tener una idea correcta del Espíritu Santo, pero ni hablan del Espíritu Santo ni parecen depender del Espíritu Santo. Es increíble. Por eso Francis Schaeffer dijo lo siguiente: si un día a Dios se le ocurriera borrar de la Biblia, por arte de magia, todos los versículos que hablan del Espíritu Santo, borrar de nuestras memorias que existía un Espíritu Santo y quitarnos el Espíritu Santo, tal vez muchos cristianos ni cuenta se darían, porque no dependen del Espíritu Santo. Fin de la cita. ¿Escucharon eso? La tercera persona de la Trinidad ha sido hecha a un lado. Pero hermanos, Cristo no solo dependió completamente del Espíritu Santo, sino que contó con la total aprobación de Dios Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Leer esto y conectarlo con la cruz es increíble. ¿Saben por qué? Porque esta es una verdad que sobrepasa todo entendimiento. Ya que este Hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia, es el mismo que sería sacrificado por los pecados de hombres y mujeres que odian a ese mismo Dios. Eso es lo increíble. Este es mi Hijo amado, pero yo precisamente no les voy a dar lo peor del cielo. No les voy a dar un simple ángel, yo no les voy a dar un arcángel, yo no les voy a dar un querubín, yo no les voy a dar simplemente un simple misterio. No, yo les voy a dar a mi Hijo amado. A Él se los voy a entregar para morir y por hombres y mujeres pecadores que me odian. ¿Escucharon eso? Atentos aquí, hombres y mujeres que me odian. ¿Ven eso? Es increíble el amor de nuestro sabio Dios. ¿Ustedes recuerdan el episodio cuando a Abraham le toca sacrificar a su hijo Isaac? Y le dice Dios, levántate temprano y sacrifica a tu hijo Isaac, a tu hijo amado. Y ojo, Abraham, decía alguien, no asesinó a su hijo. Él lo sacrificó. Porque es que todos nosotros le pertenecemos a Dios y Él tiene todo el derecho de hacer con nosotros lo que quiera. Así de sencillo. Se lo sacrificó, Él iba a clavar el cuchillo en el cuello. Y alguien decía, si yo hubiese sido Abraham, le hubiese apoyado aunque sea la pierna, para ver si Dios intervenía y hacía algo. No, en el cuello. Y cuando va a hacer eso, Dios se provee de cordero. Ahí es donde dice Abraham, Jehová Jireh, porque Él ha provisto un sacrificio.
Pero ¿saben qué pasó en el día del sacrificio de Cristo? No se proveyó otro. Dios sí mató a su Hijo amado. Le tocó sacrificarlo por hombres y mujeres que lo odiaban. Profundo amor de Cristo que se ofreció por nosotros. Pero profundo amor del Padre que nos entregó lo que más ama. A veces enfatizamos el amor de Cristo a nuestro favor y es cierto. Pero no olvides el gran amor que mostró Dios Padre al darte lo que más ama. Veamos el verso 12 de Marcos 1. Marcos 1, versículo 12, declara la palabra de Dios. Luego de este episodio, en donde Cristo es bautizado por Juan, identificándose con nosotros los pecadores, luego nosotros tenemos a la tercera persona de la Trinidad descendiendo sobre Cristo, a la primera persona de la Trinidad declarando que ahí está su Hijo amado. En ese mismo momento, dice Marcos, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y esa palabra y luego en Marcos es e inmediatamente. Y eso es algo que se repite constantemente en el Evangelio de Marcos, e inmediatamente, e inmediatamente. Marcos va muy rápido en su Evangelio y nos dice que el Espíritu lo llevó inmediatamente al desierto. Y alguien decía que cuando Cristo llegó al desierto todavía tenía sus cabellos mojados del bautismo, porque fue inmediatamente. Así que esta no fue una invitación por parte del Espíritu Santo. No, el Espíritu lo impulsó al desierto, lo empujó al desierto. Y esta tentación no fue algo que tomara desapercibido a Jesús, es importante aclarar eso. Más bien esto demuestra que este evento fue orquestado por Dios, ya que era necesario que el enemigo de Dios, que era Satanás, fuese vencido donde Adán fue derrotado. Era necesario. Un evento del cual su escenario es el desierto. 40 días de ayuno junto a las fieras, declara Marcos, con el archienemigo de Dios, Satanás, tentándolo directamente. Y Marcos de manera muy breve describe el evento en el desierto en el versículo 13 de Marcos 1 y dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto es lo único que Marcos nos dice. Pero si nosotros miramos hacia los otros evangelios, ellos se encargan de decirnos de qué manera Satanás tienta a nuestro Señor en el desierto. Y una de las cosas que hace Satanás con Jesús es decirle, hey, convierte estas piedras en pan y come de ese pan. Increíble. Hermanos, el primer Adán tenía en juego la suerte futura de la raza humana supeditada a la mordida de una fruta. Y como bien decía un siervo de Dios, todo el fruto de la humanidad, todo el futuro, de la humanidad, pudiera radicar en la mordida de una fruta en el Edén o de un pedazo de pan en el desierto años después. Es increíble, hermanos, increíble, cómo algo tan sencillo determina algo tan complejo. Y eso fue algo que Adán no percibió. Cómo algo tan sencillo podía traer la destrucción al futuro de la humanidad, pero fue algo que Cristo sí percibió. Hermanos, detrás de la fruta mordida por Adán estaba su incredulidad ante la palabra que había escuchado de parte de Dios. No comeréis de ella, porque ciertamente el día que comas de ella tú morirás. Y también estaba la credulidad que le dio a Adán a las palabras de la serpiente. Y esto es increíble, ¿por qué? Porque cuando nosotros partimos con incredulidad de las cosas que Dios nos dice, nosotros no nos quedamos en un punto gris, nosotros vamos a darle credulidad a otras cosas. Eso quiero que lo sepas. No es que yo dudo de las promesas de Dios y me quedo en blanco, no, tú vas a empezar a creer otra cosa, tú vas a empezar a darle credulidad a otras cosas. No te quedas en blanco. Cuando tú ves que un cristiano, una cristiana está dudando de alguna verdad de Dios, es porque está creyendo otra cosa. Y eso es lo que pasó con Adán. Él tuvo incredulidad acerca de la palabra de Dios y credulidad a la palabra de Satanás. Y es increíble cómo algo tan sencillo puso en juego la humanidad entera. Una mordida de una fruta y la mordida de un trozo de pan. ¿Se dan cuenta de eso? Y a veces decimos, no, pero pastor, ¿por qué ustedes se complican la vida con algo tan sencillo?
¿Por qué se complican tanto? Ustedes son como un poco drásticos. Yo no creo que algo tan sencillo vaya a traer un problema tan grande. Pues las pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Pastor, pero yo no creo que ver esto y leer sobre aquello o escudriñar sobre lo otro, algo tan sencillo vaya a hacerme tanto daño. Mire, decía alguien, luego de Génesis 3, las cosas no son tan sencillas como parecen. La cosa que parece más sencilla trae los grandes problemas. Pastor, pero ustedes son drásticos. ¿Por qué? Bueno, mira el caso de Adán y de Cristo. Por algo tan sencillo como una mirada a Betsabé, David trajo juicio a su casa. Por algo tan sencillo como una mirada. Y Adán fue tentado en un jardín. Y nada más y nada menos que en el jardín del Edén. No fue en el patio de tu casa, en el jardín del Edén. Sin ningún peligro físico que lo amenazara. Y aún así pecó. Pero ahora tenemos a Cristo en el desierto. Un lugar completamente inhóspito. Rodeado de fieras, como dice Marco. Y siendo tentado por el mismo diablo, cara a cara. Y la pregunta es, ¿qué hará Cristo? ¿Será capaz de desconfiar en la veracidad de la palabra que había escuchado de parte de Dios? ¿Cuáles eran las palabras que Cristo había escuchado anteriormente de parte de Dios? Tú eres mi hijo amado. Y según los evangelistas, ¿cómo lo tentó Satanás? Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No hay estrategia nueva. En el Edén, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? No, come, no morirás, más bien seréis como Dios. ¿Y qué hace en el desierto? Si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si realmente eres su hijo, ¿será que escuchaste bien que eres su hijo? ¿No será que te habrás equivocado? Era lo que Cristo acababa de escuchar al ser bautizado. Y hermanos, pero a pesar del desierto, a pesar de las fieras, a pesar de las muchas tentaciones, Cristo derrota a Satanás en el desierto. Algo que el primer Adán con más privilegios no pudo hacer. ¿Entiendes eso? Y aunque Marcos no lo dice, considero importante pensar de qué forma Cristo vence la tentación. Y según otro de los evangelistas nos dice que Él proclamó, declaró una y otra vez, escrito está, escrito está, escrito está. El pan podía estar disponible para Cristo al convertir esas piedras en pan. Pero la palabra de Dios era mucho mejor para Cristo. Un predicador del presente dijo, la palabra de Dios es lo que sostiene tu alma. Por lo tanto, es preferible estar hambriento bajo la voluntad de Dios que estar saciado viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y lo voy a repetir. La palabra de Dios es lo que sostiene tu alma. Por lo tanto, es preferible estar hambriento bajo la voluntad de Dios que estar saciado viviendo fuera de la voluntad de Dios. Es preferible 1000 veces. Hermanos, el desierto siempre ha sido el lugar donde que Dios usa para probarnos. Es en ese desierto donde se ve realmente de qué estamos hechos. Es en ese momento donde se prueba de quién dependemos. Es en ese momento donde se muestra qué valoramos por encima de Dios. El desierto es un lugar de prueba donde Dios nos humilla, como veíamos la semana pasada, para mostrarnos nuestro pecado, para tumbarnos al suelo y hacernos dependientes de Él. Pero también el desierto, Dios lo ha convertido en un lugar de liberación. ¿Saben por qué? En el Antiguo Testamento nosotros leemos cuando Dios le dice a Israel, te dejé tener hambre, pero te di maná. Te dejé tener sed, pero te di agua. Y si lo aplicamos a Cristo, te dejé tener hambre en el desierto por 40 días, pero luego envié a los ángeles para que te sirvieran. El desierto también es un lugar de liberación. Es un lugar donde Dios se glorifica allí asistiéndonos en medio del dolor. Así es.
Y nos dice Marcos al final del versículo 13, y estaba allí Cristo con las fieras, algo que no añade ningún evangelista, y los ángeles le servían. Hermanos, Adán en las mejores condiciones fracasa. Y Cristo en las peores condiciones vence. ¿Ustedes ven eso? Y esto nos enseña, mis hermanos, que se puede obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia. Esto es para aquellos que piensan que el hogar donde viven, las personas con las que trabajan, el presidente que tienen, los hermanos en la iglesia, son un obstáculo para obedecer a Dios, y eso es una completa mentira. No, pastor, es que vivimos en un mundo lleno de tanto pecado, es difícil obedecer a Dios. Díselo a Jesús, que fue tentado en el desierto como hombre. Esa es la realidad. Pero pastor, ya va, pero Santiago dice que cada uno es tentado según su concupiscencia. ¿Cómo explicamos la tentación de Cristo en el desierto? Bueno, como hombre de la misma manera que lo fue Adán. Cuando Adán fue tentado en el jardín del Edén no había ningún pecado y cayó. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo, pero venció. Y esto es interesante porque, repito, no hay excusas para decir que según las circunstancias yo no puedo obedecer. Si tú no me crees eso, mira a Adán, quien tenía muchas comodidades y falló. Mira a Cristo sin ninguna comodidad y venció. Así que deja ese orgullo que busca siempre tener la razón, que no acepta corrección y que siempre quiere buscar un culpable. El sol, la lluvia, el vecino, el compañero de trabajo, mi hija, mi mamá, etcétera. No es así. Bajo cualquier circunstancia, aun cuando tu matrimonio puede estar en la mayor crisis y tu esposa sea una de las fieras como las que Marcos describe en el desierto junto a Jesús, aún ahí, Cristo venció. ¿Entiendes eso? Para aquellos que viven excusándose. No hay excusas. No las hay. Deja de estar buscando un culpable. No hay excusa. Bajo cualquier circunstancia, en cualquier terreno, tú puedes obedecer a Dios y salir vencedor de la tentación. Si no, mira a Cristo. Y Cristo responde a Satanás: escrito está. Escrito está. Cristo estaba físicamente hambriento, ¿verdad que sí? Pero estaba espiritualmente lleno de la palabra de Dios. Hermanos, jamás podremos vencer la tentación sin la palabra de Dios. Jamás, jamás. En el desierto la palabra de Dios es nuestro mayor alimento para resistir las tentaciones. Esa es la palabra de Dios. No ni siquiera nuestras emociones. Emocionalmente, muchas veces en medio del desierto estamos débiles y queremos ceder ante las respuestas de nuestras emociones, que fue lo que hizo Eva. Ella vio que la fruta era hermosa, sus emociones. ¿Se acuerdan cuando Esaú vendió su primogenitura? Ese olor a guiso lo hizo caer, sus emociones. David, viendo a Betsabé, sus emociones. Cuidado con eso, es que yo siento, es que siento algo aquí que me lleva a hacer esto, aquí. Cuidado con eso. Nuestras emociones deben someterse a la palabra de Dios. Hermanos, después de Génesis 3, las cosas no son tan sencillas como parecen. Adán, ¿sabes qué hizo? Hay algo tan sencillo, morder una fruta, ¿qué tanto problema puede traer? Él no percibió la gravedad del asunto, mas Cristo sí. Come un trocito de ese pan. No. Hermano, ten cuidado de minimizar las cosas. O de olvidar que las cosas que tú ves como tan sencillas, ¿cómo pueden contaminar tu mente? El internet hoy es una gran utilidad para nosotros, pero también puede causar grandes desastres en nuestras mentes. Yo he visto hoy cómo incluso muchos cristianos no están teniendo una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica de todas las cosas, de la maternidad, de la paternidad, del matrimonio, de la soltería, etcétera.
Y hoy en día, ¿quiénes son las que están formando a las madres? Internet. Y se vuelven paranoicas. Paranoicas. Pero pastor, ¿cómo algo tan sencillo como ver unas indicaciones en YouTube, en un artículo de una persona que no conoce a Cristo, puede empeorar las cosas mucho? Y tú le preguntas, ¿y qué tanto vas a la palabra de Dios? Nada. Con razón vives tan paranoica y tan alejada de Dios. Igual los esposos, las esposas, están asumiendo un rol que no les corresponde en el hogar por una razón, porque están siendo instruidas por otra cosa que no es la palabra de Dios. Algo tan sencillo. ¿Usted cree, pastor, el hecho de que yo siga trabajando y no me ocupe de mis hijos sea algo tan delicado? Sí. Algo que tú ves como sencillo puede traer causas, consecuencias muy complejas. Después de Génesis 3, lo sencillo no es tan fácil como parece. Entiéndelo. Mira, por algo sencillo, Adán lo vio así, mira lo que estamos sufriendo hoy. Pero como Cristo sí lo entendió, pudo cumplir toda justicia para pagar por nuestros pecados en la cruz. ¿Entiendes la diferencia? Y créeme, Satanás te va a venir a tentar es con algo sencillo. Pero Cristo allí en el bautismo se identifica contigo y conmigo. Cristo en el desierto vence sobre los reinos de las tinieblas. Vence a Satanás, vence el pecado para lograr una victoria en favor a su pueblo y para dar gloria al Padre. ¿Tú entiendes eso? 40 días de soledad, 40 días de hambruna y siendo tentado por el diablo y rodeado de fieras. Definitivamente hay algo que podemos ver aquí y es que Cristo nos entiende cuando estamos en la lucha de la tentación. Muchas veces tendemos a sentirnos solos en el momento de la tentación. En ese desierto donde Dios siempre te va a llevar. Créeme, hay momentos que tú dices, ¿qué yo hago aquí en Galilea? Yo debería estar en el desierto. Donde Él nos va a llevar, pero cuando Él nos lleva allí, nos da el poder de su Espíritu Santo para fortalecernos en el desierto, para fortalecernos en medio de la lucha. Así que no intentes pensar, no dejes que tu mente te mienta al creer que tú estás sola o solo en medio del desierto. Dios fue fiel con Jesús en medio de la tentación y contigo también lo será. Así que no abandones la lucha. Como decía el himno que cantamos hace rato, dura es la lucha y difícil la tarea. Pero no termina el himno allí, dice, mas tú me dotas de tu gran poder. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia, hermanos. Él nos sostiene aún en ese desierto. Dice que Cristo fue tentado en todo. Que se compadece. No tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza y sin pecado. Cristo entiende nuestra debilidad y nos capacita en medio de la lucha para vencer. Hermanos, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No seas cobarde al tirar las armas antes de empezar a luchar. Él ha prometido sostenernos en la lucha, de salir victorioso en la tentación. Cuando eres tentado a tener envidia hacia otros, celos, a la amargura, a la pornografía, a la mentira, la ira, tú estás capacitado por Dios para vencer la tentación en medio de la lucha. Y créeme, tú no estás en el desierto como Cristo estuvo, no estás hambriento de la misma manera como Cristo estuvo, ni estás siendo tentado directamente por Satanás, sino según tu concupiscencia. Y créeme, Satanás te va a tentar según lo que tú deseas. Dice, según nuestra concupiscencia. Si yo odio volar, créeme que Dios no me va a tentar con un sorteo de 2 boletos de American Airlines en primera clase. Pero si a mí me agrada montarme en un avión, esa va a ser una gran tentación. Y Él va a tentarnos de esa manera, muy diferente de la manera en como Cristo fue tentado. Pero Él fue tentado allí para vencer, cumplir toda justicia, para mostrar su obediencia perfecta a la ley, para poder morir en nuestro lugar y para compadecerse de nuestras debilidades. Pero hay otra verdad que vemos al estudiar este pasaje.
Y es que el amor de Dios por nosotros es enorme. Y cuando te digo enorme, ni siquiera intentes imaginarlo en tu mente. No da pie, tu mente es limitada, no puedes. Es enorme el amor de Dios. Alguien lo expresó de la siguiente manera: cuán grande es el amor de Dios. Él entrega lo que más ama para salvar un montón de hombres y mujeres que lo odian. Repito, cuán grande es el amor de Dios. Él entrega lo que más ama para salvar un montón de hombres y mujeres que lo odian. ¿Tú entiendes eso? Eso es amor verdadero. Así que nunca interpretes el amor de Dios en base a tus circunstancias. Nunca, nunca, nunca. Interpreta el amor de Dios más bien por el lente de la cruz. Mira a la cruz y mira el gran amor que Dios ha tenido hacia ti y hacia mí. ¿Tú crees que aquel que preparó la venida de su Hijo por muchos siglos, que lo trae a esta tierra a tomar forma de siervo, a cumplir toda justicia, muriendo, llevándolo hasta la cruz y levantándolo de entre los muertos, ahora te va a abandonar en la lucha? Mide el amor de Dios desde el lente de la cruz. Dios en la persona de Cristo tomó forma de siervo para mostrar su gran amor, para identificarse con nosotros en el bautismo y para cumplir toda justicia en el desierto y así poder cargar sobre Él el pecado de todos nosotros, para lograr un cambio de corazón, cambiando nuestros objetos de adoración, para que le diéramos una adoración exclusiva a Él. Y Él dice de Cristo: este es mi Hijo amado. Aquellos que somos cristianos, no somos amados por Dios porque seamos lo más bello de este mundo, sino porque estamos unidos al Hijo. Él ama a su Hijo como a nadie. Y nos da ese amor por la razón de que nosotros estamos en el Hijo. Así que mi amado amigo que estás aquí, si tú no estás en Cristo, si tú no has venido arrepentido, humillado delante de Dios, rogando perdone cada uno de tus pecados, los cuales lo cometiste contra Él, rogándote perdone y que lleve tus pecados en la cruz, tú no eres amado por Dios. Solo son amados por Dios aquellos que están en el Hijo. Y aquellos que están en el Hijo hemos llegado hasta allá por la pura gracia de Dios. Qué maravilloso es pensar que Cristo, Dios, se hace hombre, se bautiza en el Jordán junto a esa multitud de pecadores para identificarse con un hombre perverso como yo. Luego vence en el desierto para estar capacitado de ser el representante de sus hijos, de ser ahora mi cabeza federal, donde Adán, mi primer representante, falló, mi segundo representante venció, y en él yo puedo estar ahora seguro de que Dios me ama por una razón, porque me ve a través de su Hijo. Yo nunca voy a contar con el odio de Dios, porque Él me ve a través de su Hijo. Cuando yo peco contra mi Padre, Él me va a reprender, me va a corregir, me va a llamar al arrepentimiento, pero nunca Dios Padre va a derramar su ira sobre mí, porque Él ya la derramó en su Hijo en la cruz. Así que tú y yo tenemos más de lo que nuestras mentes limitadas pueden obtener. Este Rey se hace siervo por nosotros. Se humilla hasta lo sumo por nosotros, para rescatar a un montón de hombres que lo odian, para no darle una paliza, sino para darles amor. Maravilloso es el amor del Padre. Que el poder de su Espíritu Santo nos ayude a vivir día tras día a la luz del amor que Dios desplegó en la cruz. Y que aquellos que están sin Cristo entiendan que solamente seremos amados los que estamos unidos a Él. Este es el Rey de gloria. Este es nuestro Rey haciéndose siervo, haciéndose semejante a los hombres, por amor a los hombres.
Bendito sea nuestro Rey Jesús, que cumplió toda justicia y que se identificó con nosotros por el puro amor. Oremos.